más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Qué esperamos, en efecto? Porque no quedan tantos años, no queda tanto tiempo para que empecemos a tomarnos en serio este gran reto que tenemos por delante. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Y fíjate que estaba viendo, Juancho, el desconocimiento que hay entre los ciudadanos sobre las medidas que son verdaderamente eficaces para hacer frente al cambio climático, ¿no? Sí, la verdad es que me ha parecido muy relevante y muy interesante una encuesta que ha publicado Ipsos, la empresa Ipsos, a nivel global, sobre las medidas que cada uno tomaría para luchar contra el cambio climático, ¿no? Y entonces, la verdad es que llama la atención, pues, un poco los conceptos equivocados que tenemos, ¿no? Por ejemplo, surge como primera respuesta, no solo en España, sino globalmente, la primera respuesta a esta encuesta, que le preguntan, ¿usted hace algo contra el cambio climático? Pues un porcentaje muy alto, más del 70%, dice sí. Y la primera medida es reciclar. Entonces, lo que viene a decir la encuesta es que las medidas que realmente son más eficaces contra el cambio climático, como por ejemplo no tener un coche o reducir los vuelos, incluso cambiar la dieta, ¿no? A una dieta vegetariana, son medidas que están muy muy abajo en lo que la gente considera. Y sin embargo, por ejemplo, el reciclaje, la separación, ¿no?, de las basuras. La separación de las basuras es una buena acción para el medio ambiente, pero no es de las más eficaces contra el cambio climático, ¿no? Entonces, me ha llamado bastante la atención el hecho de que efectivamente hay preocupación por el cambio climático, efectivamente hay ganas de hacer cosas, pero luego lo que nos creemos que es más eficaz no lo es tanto. Y creo que ahí hay que insistir mucho, hay que hacer mucha educación ambiental para explicar que el origen del cambio climático está en las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reducir esas emisiones en los sectores que más la reducen, y esos son sectores como cómo nos movemos, el tema del transporte, la edificación, por ejemplo, el aislamiento térmico de las viviendas también es una medida muy eficaz para reducir las emisiones, y hay otras medidas que pueden ser buenas para el medio ambiente, pero que no necesariamente tienen un impacto relevante en las emisiones, ¿no? Claro, porque este es un debate que se da además con mucha frecuencia, ¿no? Y de hecho a mí me gusta esa deriva que dicen cuando sale alguna campaña, tú puedes salvar el planeta, y colocan el foco en las acciones individuales, que dices, es una manera también de culpabilizar a la gente de lo que está ocurriendo cuando la capacidad real es muy pequeñita respecto a la capacidad que tenemos, por ejemplo, de hacer presión a los gobiernos para que tomen medidas que tengan un verdadero impacto, ¿no? Entonces, pasa como con el reciclaje, o sea, hay un greenwashing social que dice, si reciclas, todo es bueno, pero en realidad hay un montón de intereses de compañías intermediarias que lo que se están es beneficiándose de un proceso que en ocasiones ni llega a culminarse. Nos encontramos con que hay un poco de juego trampa con esto, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, el tema del reciclaje de las basuras, pues es una cuestión que ha sido denunciada por los grupos ecologistas, especialmente el tema del cubo amarillo, Ecoembes, los plásticos y el bajo nivel de recuperación que hay de este tipo de basuras, ¿no? Que precisamente además en sus campañas publicitarias, porque Ecoembes tiene muchos recursos para meter campañas de publicidad en los medios de comunicación, siempre relacionan precisamente
esa separación de las basuras con el cambio climático, ¿no? Precisamente de aquí puede venir un poco la confusión, porque realmente no es la medida que más ayuda al cambio climático, ¿no? Las medidas que más ayudan al cambio climático pues son, por ejemplo, cambiar los combustibles. Hoy mismo leía, precisamente en la línea de lo que estás comentando, ¿no? De las grandes corporaciones, que por cierto son las responsables del 70% de las emisiones, hoy mismo leía que si bien en 2020 se ha producido una reducción de casi el 6% de las emisiones globalmente, sin embargo para 2021 ya se espera que suban. ¿Por qué? Porque algunos países todavía continúan utilizando carbón. China, la India, Polonia. El carbón, que es el combustible que más contamina, sigue utilizándose. Entonces las emisiones pueden volver a subir, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos da una idea, es decir, que si realmente las grandes potencias contaminadoras continúan utilizando carbón, pues esto es lo que tenemos que frenar para conseguir grandes impactos sobre el medio ambiente. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos que poner nuestro grano de arena, pero hay que tener en consideración que realmente contra el cambio climático tenemos que cambiar legislaciones nacionales y legislaciones globales que obliguen a estas corporaciones realmente a actuar dentro de los límites del planeta, porque si no, lo que nosotros hagamos no será suficiente. Claro. El cambio climático es una de las principales causas de la migración, la principal causa ya, por delante de la violencia y de las guerras, por si faltaban pocas razones para tomar conciencia, pero en esta misma encuesta de Ipsos se recoge, ¿no? Sí, efectivamente, es otro de los temas que también que tampoco la gente tiene claro, ¿no? Ya a día de hoy la mayor parte de las migraciones tienen su origen en el cambio climático, es decir, en la incapacidad de obtener recursos alimentarios, fundamentalmente en muchas zonas del planeta, que obligan a la gente a migrar, ¿no? Entonces el cambio climático ya es la causa del 60% de las migraciones. Sin embargo, la gente sigue pensando que la causa principal pues es la guerra y el conflicto bélico, cuando ya no lo es el cambio climático, ¿no? Paradójicamente, bueno, pues las cosas cambian muy rápido y nosotros seguimos pensando, bueno, pues lo que quizás hemos aprendido hace unos años, pero eso ya no es así. Es decir, el cambio climático está mucho más presente como causa de migraciones de lo que podíamos pensar. Fíjate, nos dice algunos oyentes, estoy viendo, dice Brigin, dice, bueno, también para tomar conciencia muchas veces, dice, no hay más que tener algo de información. Dice, vi un documental sobre la pesca de los océanos en Netflix, no he vuelto a comer pescado. Quizá lo que nos falta es información. Pero fíjate, Juancho, el impacto que tiene el ser humano sobre el planeta es tan indiscutible, es tan evidente y además es tan profundo ese impacto. Apenas quedan ya rincones vírgenes. Pensábamos que quedaba, no sé, yo qué sé, el 30% de la población, el 30% del globo, que había rincones que explorar que podían estar completamente vírgenes de la presencia humana o del impacto de la humanidad. Apenas queda un 3% según un estudio que se ha presentado, ¿no? Sí, es cierto. Realmente la naturaleza salvaje, ese concepto de naturaleza libre de la presencia y de la presión humana, pues cada vez es más escaso, ¿no? Es cierto que se ha dicho que solamente el 3% de la superficie de la Tierra continúa en ese estado, ¿no? ¿Qué espacios son este 3%? Pues ya espacios muy remotos, ¿no? El Ártico siberiano, en algunas zonas del Ártico siberiano, algunas zonas de las últimas selvas amazónicas y las selvas del Congo, y el desierto del Sáhara, una parte del desierto del Sáhara, y poco más. Todo lo demás, de una manera u otra, está alterado por la influencia humana, ¿no? Entonces, esto nos da una idea. Por otro lado, quizás pues habría que recordar por el lado contrario, esa otra propuesta de un grupo de biólogos que lo que proponen es que el 50% de la superficie terrestre sea protegida para garantizar la protección de la biodiversidad, para que se garantice la conservación de la biodiversidad. Es decir,
que lo hemos alterado todo y que ahora lo que nos queda es proteger los espacios, los menos afectados, de tal manera que sirvan como reservorio de la biodiversidad. Es decir, que preservemos la mitad de la tierra para que otras especies pues puedan vivir en ella, ¿no? Es una propuesta interesante en la línea de lo que se está estudiando sobre el decaimiento, sobre la crisis de la biodiversidad. Mira, dice Andreu Romaní en el chat, cada vez que los humanos nos acercamos a esas zonas remotas que son un reservorios naturales, habrá más pandemias mundiales. Oye, te hago una pregunta casi filosófica para terminar, Juancho, porque alguien de Incógnito dice, el problema es que para arreglar esto hace falta un cambio de sistema económico y social. El capitalismo no es compatible con la sostenibilidad. ¿Cómo lo ves? Pues es así, es tan sencillo y tan simple como eso. Es decir, el capitalismo es un sistema que está basado en el crecimiento continuado. Y sin embargo tenemos una base física, que es la Tierra, que es una base finita. Y por lo tanto es una ecuación imposible, es la cuadratura del círculo. No podemos seguir pensando que podemos crecer como humanidad de manera continuada porque no hay recursos suficientes. De hecho, ya cada año gastamos más recursos de los que la Tierra es capaz de ofrecernos, ¿no? Entonces, pues en eso, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para cambiar todo esto de tal manera que seamos capaces de preservar nuestro entorno natural, ¿no? Y esa es una discusión, desde luego, muy fuerte, muy interesante y que merece la pena tener. Y como dice Delgado, el capitalismo es un sistema que piensa que la mejor receta contra la resaca es seguir bebiendo. Efectivamente, es Juancho, una buena descripción. Juancho López de Uralde, gracias, Juancho, como siempre. Cuídate mucho. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos y a todas.